Nos hemos enterado que existen 2 depósitos de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social que tienen 5 millones de toneladas de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente tienen que ser entregados. Así es el contraste. Si uno se pregunta en base a qué se sostiene hoy con todavía bastante imagen positiva el gobierno de Javier Milei, no se sostiene en base a gestión, porque la gestión es un desastre. Enseguida vamos a contarles algunos de los fracasos que se conocieron esta semana. No se sostiene en base a las políticas económicas. No ha llegado la recuperación en B corta que venía prometiendo Milei para la segunda mitad del año. No se la ve venir tampoco. ¿En base a qué se sostiene el gobierno de Milei? Y por ahora se sostiene en base a 2 cosas. A promesas. Ayer en Córdoba Milei volvió a prometer que va a bajar impuestos y después viene el contraste, ¿no? Porque va a la rural y promete que va a cortar los impuestos a los ruralistas cuando les quiso subir las retenciones. Promete donde puede que va a bajar el impuesto país, pero es el impuesto que más subió. Y ni que decir que le va a subir ganancias a los trabajadores. Todo esto prometiendo que va a bajar impuestos. Raro. Pero bueno, una de las cosas que todavía lo sostiene en imagen positiva al presidente Milei son las promesas. Y la segunda es el show. Ese show, ese inmenso unipersonal en el que se ha convertido el gobierno de Milei, que ha tenido esta semana un pico notable con eso de cantar en el Luna Park. Bueno, lo de cantar es un decir, pero bueno, de interpretar temas de la renga a su manera. Y es cada vez que las cosas o las noticias son peores, el show se identifica. Milei habla cada vez más, hace sus stand-up cada vez más intensos, hace sus actos en el Cabildo, y después vamos a hablar un poco de la plaza medio vacía en Córdoba ayer. Pero el costado más peligroso que tiene este show, porque en definitiva todos los políticos tienen algo de showmans. El caso de Milei está exacerbado, pero tiene un costado todavía más peligroso, que es el show de la denuncia. ¿Sí? Las denuncias de corrupción entendidas como show para mostrar un prestigio político, y esas denuncias terminan revelándose no solo falsas, sino también peligrosas. Ustedes se acaba de conocer esta tarde, acaban de escuchar a Monseñor Oscar Ojea, es el obispo de San Isidro, pero pequeño detalle, no es un curita cualquiera, es el presidente de la Comisión Episcopal. Ustedes lo escuchaban recién a Monseñor Ojea. Esto es un video de esta tarde mismo, diciéndole al gobierno: hay 5 millones de kilos de alimentos guardados en depósitos, hay que distribuirlos porque hay una emergencia alimentaria. Solo esto, dicho por el presidente de la Comisión Episcopal, vale decir, por la máxima autoridad de la Iglesia Argentina, descontando al Papa Francisco, solo esto debería provocar un cimbronazo en un gobierno serio, en un gobierno normal. No es este el caso. Pero ¿de dónde sale esto que acaba de decir Monseñor Ojea? De algo que se conoció esta semana. Una página web, El Destape, un periodista, Ari Lijalad, hizo un pedido de información pública. Ustedes saben que los pedidos de información pública los gobiernos pueden demorártelo, pateártelo, pero no los pueden negar, sobre todo si no son cuestiones que tengan que ver con la seguridad nacional. Y preguntó al gobierno nacional cuánto alimento había en los depósitos del Estado Nacional. Y el gobierno le contestó que había 5 millones de kilos. Les simplifico las cifras. Y entonces ahí es donde viene ahora Monseñor Ojea y dice: ¿cómo? ¿Y estos 5 millones de kilos por qué no se distribuyen si no se está mandando comida a los comedores? ¿Qué dijo un funcionario? El único funcionario que salió a hablar fue un funcionario menor del Ministerio de Capital Humano, que dijo que bueno, que esos alimentos estaban guardados para eventuales emergencias. ¿Qué emergencia? Esta es la emergencia, donde hay frío, gente que no come, comedores que no reciben alimentos. Esta es la emergencia. Sin embargo, para esta emergencia no hay alimentos. Y después están las mentiras o el show entendido como una manera de ver corrupción y mientras tanto ejercer la crueldad de no repartir lo que tienen. Vean esta foto. ¿Qué es esta foto? Son los depósitos de alimentos
en la foto que toman la gente de lo que se llamaba Desarrollo Social, del gobierno de Alberto Fernández, cuando se van. En esta foto se ve que los depósitos, en especial el depósito de Villa Martelli, estaba lleno de alimentos. Pero no solo había alimentos. Ahora vamos a ver la foto de los colchones, porque ahí había colchones. Acá están. Y estos colchones nunca llegaron a donde tenían que llegar. No llegaron a Bahía Blanca. Acuérdense de Milei yendo a Bahía Blanca, disfrazándose de Fagina ahí, con Petri, con Bullrich. A todos les encanta disfrazarse de Fagina, pero los colchones no llegaron. Se volaron las casas, los techos de media ciudad de Bahía Blanca. Milei fue y le dijo, sí, yo sé que los bahienses van a salir adelante. Los colchones no llegaron, alimentos tampoco. Hubo inundaciones en Corrientes antes de que bajaran las aguas que venían de allá de Porto Alegre. Los colchones tampoco llegaron. Y eso que el gobernador de Corrientes era un gobernador amigo. Hubo inundaciones en Concordia, tampoco llegaron. Hubo epidemia de dengue y vean, estos son los elementos que están en los depósitos. Acá están los colchones. 2.114 colchones de 2 plazas, 920 de una plaza, 3.034 colchones había a diciembre. ¿Dónde están? No se sabe, no fueron distribuidos. Pero después van a ver ahora que había repelentes también. Si ustedes supieron que los repelentes llegaran a alguien en la epidemia de dengue. No, había guardapolos también, ¿eh? Ahí está. 90.140 guardapolos, esto es solo una parte de los guardapolos que había, porque otros guardapolos estaban en las cooperativas que los habían fabricado, pero claro, las cooperativas no tenían plata para mandárselos al ministerio, entonces por eso dijeron que había una denuncia de guardapolos fantasma. No, los guardapolos estaban hechos, estaban en las cooperativas, nunca los mandaron a buscar. ¿Por qué? Porque como parte del ajuste cortaron la plata que tenían que pagarle a los camioneros, cortaron la logística, entonces los guardapolos nunca se fueron a buscar. Y acá está la cantidad de repelentes de insectos, 14.241. Esto es lo que había. Por eso, así fue la dinámica. Pero no solamente es el escándalo que se genera, el pedido de información pública, la revelación que había 5 millones de kilos admitido por el propio gobierno a través de uno de sus funciones, creo que también por el vocero Manuel Adorni. Ahora la Iglesia le dice, repartan los alimentos. Los deberían repartir. Dicen que había comedores fantasmas, claro, pero esa denuncia de los comedores fantasmas está atada con alambre. Seguramente había comedores fantasmas y lo deberá investigar la justicia, pero eso no quita que mientras tanto haya otros comedores que son reales que se quedaron sin alimentos. Y eso es lo que está diciendo ahora nada menos que el titular de la Iglesia Católica, diciéndole, señores, repartan los 5 millones de kilos de alimentos, no den más vueltas. Esto es una emergencia alimentaria. Para demostrar, supuestamente, que los alimentos estaban comprados de manera corrupta, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Dejó de contratar el sistema habitual por el cual el Estado contrata las cosas, un sistema sometido a controles, sometido a la Auditoría General de la Nación, una serie de controles, y contrató, acá tengo el decreto, ¿sí? Tercerizó la compra de alimentos en la organización iberoamericana, ¿sí? Que además le tiene que pagar una comisión. Gastaron $420.000, el 6% cobra la organización iberoamericana en comprar alimentos para los comedores, ¿sí? ¿Qué pasó con la primera licitación de la compra de alimentos? La organización iberoamericana licitó los alimentos que todavía no llegaron, no se distribuyó ni una lenteja de esto. Ahora les explico por qué digo ni una lenteja. Se hicieron algunas compras, hicieron una licitación para lentejas y aceite. Los mismos proveedores que eran los que le proveían al ministerio antes fueron los que terminaron ganando las licitaciones. Es más, en el caso del aceite, el que termina ganando la licitación era uno de los, en la organización iberoamericana, ¿sí? En esta organización que prestó la asistencia para comprar la comida para los comedores. Este proveedor de aceite era uno de los que había sido denunciado supuestamente por corrupción. Entonces, en el mecanismo del Estado lo denunciaron por corrupción. Lo tuvieron que frenar porque era el que había ganado la licitación hecha por el organismo en el cual tercerizaron esto. Insisto, el detalle que este organismo, por más que sea un lugar bien intencionado, no es un organismo sobre el cual lo pueda auditar la justicia argentina. Pequeño detalle, pero la otra licitación que sí hicieron es la de lentejas. Todavía no se repartió un solo paquete de lentejas. Pero esto es solo lo que tiene que ver con los alimentos. La crueldad mayor
es tal vez lo que sucedió con la DATSE. ¿Qué es la DATSE? Nosotros, si ustedes siguen GPS desde que asumió el presidente Javier Milei y arrancó con este experimento liberal extremo sobre seres vivos, habrán visto que uno de los capítulos del experimento sobre seres vivos fue cortarle los medicamentos a la gente que tenía necesidades especiales, enfermedades especiales. Hay una dirección de asistencia directa para enfermedades especiales, la DATSE, a la cual cuando llegaron dijeron, no, esto es un foco de corrupción, cortamos todo, mandamos a hacer una auditoría. Ok, pero nosotros decíamos en aquel momento, incluso asumiendo que podía haber un foco de corrupción, decíamos, cuidado, porque una cosa es que hacer una auditoría y otra cosa es cortarle los medicamentos a la gente que tiene enfermedades rarísimas. Enfermedades oncológicas. La DATSE atiende a aquellos que están francamente desahuciados, que van a los hospitales y no les dan pelota, que van a las obras sociales y dicen, no, este medicamento es muy caro, que tienen que presentar un amparo, que van a las obras sociales y tampoco les dan pelota. Para eso sirve la DATSE, para darle medicamento, una vez que se apruebe el expediente, a la gente que tiene enfermedades gravísimas. ¿Qué hicieron? Le cortaron los medicamentos a todos. Dijeron que había un foco de corrupción. De hecho, cuando nosotros contamos esto, nos dijeron, ustedes son unos animales, no entienden nada, eso era un foco de corrupción. Ok, presentaron una denuncia, no una, 2 denuncias, porque presentaron una primera denuncia ante un fiscal en Comodoro Pi, la causa la tenía el juez Julián Ercolini. El fiscal pidió una ampliación, intervino otro fiscal, porque uno estaba de licencia o de vacaciones, no sé qué pasó. Intervino el otro fiscal y ambos fiscales dijeron, chicos, acá no hay delito. Y la causa fue cerrada por inexistencia de delito. ¿Cuándo fue cerrada? En marzo. Hace 2 meses que esa causa fue cerrada. ¿Y qué hizo el gobierno? Silencio. No podían admitir. Se conoció ahora, esta semana, cuando Irina Hauser publica en página 12 el cierre de la causa. ¿Sí? Hace 2 meses que está cerrada. Claro, como no les servía para el show, tuvieron que cerrar la boca y ahora con cuentagotas y solamente por amparos están poniendo algunos de los medicamentos, los están entregando. Estimaciones privadas de asociaciones de pacientes dicen que murieron más de 50 personas. Entonces ahí está la crueldad del show. El show puede ser muy simpático a los que le creen, puede ser muy simpático denunciar corrupción a cada 10 minutos. El problema es que en estas denuncias de corrupción le cortaron los alimentos a los tipos que tenían necesidades especiales, a los tipos que necesitaban medicamentos para enfermedades gravísimas. Total, así, después el que lo cortó podía presumir del ajuste. Mirá la plata que nos ahorramos. Claro, cortaron la plata de los medicamentos especiales y en el camino, insisto, según las asociaciones de pacientes, se murieron 50 personas. Este es el nivel de bestialidad, de ineficiencia que maneja esta gente. Claro, si para ellos el Estado es una organización corrupta, si para ellos el Estado es algo, una manga de ladrones que le roban la plata a la gente, todo entra bajo sospecha, incluso aquellas cosas sobre las cuales no se debería sospechar. La gente que necesita medicamentos especiales, ¿qué piensan? Que los piden porque les encanta tener ELA, cáncer o alguna enfermedad exótica. Les encanta, por eso piden y les encanta sacarle la plata al Estado. Este es el nivel de delirio. Y así terminó. La justicia cerró la causa por inexistencia de delito y ahora, con los alimentos, va a pasar lo mismo porque hace 2 semanas la fiscal Paloma Ochoa le dio 10 días hábiles a la ministra Sandra Petovelo. Claro, la pusieron ahí a cargo de la cartera de Capital Humano y no es sencillo manejar un ministerio que resume varios ministerios tan complejos como desarrollo, educación, etc. Una cosa es hacerle reiki al presidente y otra cosa es ser ministra de un superministerio. Es muy complicado, hay que saber. No solamente hay que ser amigo del presidente, hay que saber. Les decía, la fiscal Paloma Ochoa le dio 10 días hábiles a la ministra Sandra Petovelo para que explique dónde fue a parar la plata y los alimentos de los comedores, incluidos alimentos que tenían que ser distribuidos a través de un programa de Naciones Unidas que es el PNUD. Esa plata había sido entregada al PNUD, igual que intentan hacer esto con la Organización Iberoamericana, había sido entregada al PNUD y esos alimentos tenían que ser entregados a los comedores, sin embargo no se los dieron. Y ahí es donde uno dice, che, ¿cuál es la eficiencia de este gobierno? Porque si la ministra de Desarrollo Social
como parte de este show de ver corrupción donde no la hay o ver corrupción en todos lados, le quita los medicamentos a la gente que lo necesita, necesidades especiales. Después la justicia dice, no, acá no hay delito, ¿qué están haciendo? Si se sientan sobre los alimentos, no compran los alimentos porque así gastan plata y dicen, con la excusa de no gastar plata, o al revés, con la excusa de la corrupción dicen que no hay plata y en verdad lo que hacen es cortarle los alimentos a la gente que lo necesita de una manera tan bruta que hasta el presidente de la conferencia episcopal acaba de salir a decir repartan los 5 millones de kilos de alimentos que tienen guardados. Y no es que los depósitos estaban vacíos, porque les acabo de mostrar cómo había colchones, cómo había alimentos, cuando asumió el presidente Javier Milei. Entonces, ¿dónde está la eficiencia? Por lo menos de un gobierno. Claro, la gestión de gobierno está tan en crisis que el propio presidente Milei está pensando hacer una revisión de gabinete. Nicolás Posel, que se supone que es el jefe de gabinete, tiene todavía sentados en sus despachos a gente de la Cámpora, a gente del Frente Renovador, a gente del peronismo, porque no pudo cubrir los cargos. Es tal la ineficiencia que hay que por haber cortado las obras públicas, por no haber puesto 40 millones de dólares para terminar los gasoductos, la Argentina va a terminar importando barcos de gas natural licuado para el invierno. Ahora ya tuvieron que salir a licitar de apuro barcos de GNL porque no terminaron las obras necesarias en los gasoductos. Fíjense el contrasentido. Argentina, el país de vaca muerta, la potencia gasífera, el gasoducto Néstor Kirchner, le faltaban cosas para darle más compresión al gas, tenían que revertir un gasoducto para que pudiera llegar al norte. Todo mal hecho, por ahorrarse 40 millones de dólares. Va a haber empresas que no van a tener gas. Y ya, por ejemplo, hay cantidad de lugares en la Argentina donde no se puede utilizar el GNC. Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, les cortan el GNC vuelta a vuelta porque tienen que guardar el gas para la red domiciliaria. Entonces, fíjense el nivel de ineficiencia. En el país de vaca muerta, la potencia gasífera, tienen que cortar el gas e importar gas y por ahorrarse 40 millones de dólares van a gastar mucho más. Pero todo esto uno lo ve y dice, no puede ser, tiene que haber algo que no estamos viendo. Y entonces es donde uno piensa, ¿cómo sigue esto? Porque cada vez que Milei interviene o hace uno de estos pasos de show, uno puede mirar el revés de la moneda y decir, está haciendo show, está intensificando su show porque hay algo que no está bien. Eso se vio claro la semana pasada en una de las conferencias de prensa que dio Milei, diciendo que no había atraso cambiario. Esa fue la conferencia en el CICIP, una especie de esa conferencia de prensa donde él hace medio una charla, medio lee, medio hace su show de stand-up. Yo me tomé el trabajo de escucharlo y por momentos estaba como muy incoherente, pero lo que sí quedó en claro de ese momento es que Milei insistió en que no había atraso cambiario y algunos economistas dicen pisó el palito. ¿Por qué? Porque cuando en la Argentina, que hay tanto reflejo de devaluación y que el dólar se dispara, se está oliendo que el dólar está atrasado, lo menos que hay que hacer es decir que no está atrasado porque siempre los que tienen guita interpretan al revés. Vean lo que dijo Milei en el CICIP y después les voy a contar cómo terminó esta historia. El debate sobre si hay atraso cambiario, desde mi punto de vista, lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal. Una de las cosas que uno debería estar apreciando, entonces, si tiene algún problema de desequilibrio macro, es estar perdiendo reservas internacionales. Si yo no me equivoco, el señor que está sentado ahí lleva comprado más de 16.000 millones. Parece que por ahí no va. Y con los precios en tendencia alcista. Digo, no está pasando porque, digamos, estamos acumulando reservas y los precios vienen en sendero decreciente. O sea, la tasa de inflación se viene cayendo. Bueno, esto fue lo que dijo Milei. ¿Qué pasó al día siguiente? Al día siguiente de esto, ¿qué pasó? Empezó a subir el dólar. Milei dijo no hay atraso cambiario y los dólares financieros y hasta el paralelo empezaron a subir. ¿Y cuánto subieron? Llegaron a subir un 30%, de más o menos 1.000, llegaron a 1.300 y ahí se frenaron y bajaron un poco y cerraron el viernes pasado a 1.200. O sea, subió un 20%. Menos mal que no había atraso cambiario. Y entonces ahí uno dice, bueno, pero
todos los que respaldan a Milei, todos los que lo aplauden, lo apoyan, que van y le soportan, le festejan los chistes, le festejan los discursos, donde no se entiende la mitad de lo que dice, le festejan cuando canta los temas de la renga, todos estos, ¿se creen efectivamente en lo que está pasando o solamente lo aplauden esperando a ver qué es lo que va a suceder? Y bueno, ahí está lo del CICIP. Buena parte de los que estaban sentados ahí era gente que podía decidir y se ve que mucho no los convenció Milei porque inmediatamente empezó a subir el dólar. Ahora lo lograron bajar un poco, pero empezó a subir el dólar. Y en la rural, porque al acto, uno de los que fue a ver el acto de Milei cantando en la rural fue Nicolás Pino, el titular de la Sociedad Rural, y Milei le devolvió la gentileza al día siguiente. Y se dio una escena francamente surrealista donde se lo vio al presidente muy empático, con una vaca, un toro premiado, saludándolo, qué sé yo, pero no se lo vio tan empático con la gente que tiene hambre. Claro, si el gobierno no reparte alimentos es porque piensa que no hay hambre, a pesar de lo que diga la Iglesia Católica. Vean lo que le dijo Milei a una persona que lo increpó por el hambre, o ni siquiera por el hambre, por la gente que no llega a fin de mes. ¿Por qué no reparten los alimentos que están en los galpones? Si se están repartiendo, digamos, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo sus curros. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, digamos, y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto, digamos. Esto fue lo que dijo Milei en la rural. Los alimentos se están repartiendo. Falso, no se están repartiendo. Y después la falta de empatía, ¿no? Bueno, si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo. Al día siguiente de esto, el Te Deum, el arzobispo de Buenos Aires, le recordó algunas cosas a Milei. Y nos preguntemos, en estos tiempos difíciles, ¿qué estoy haciendo por los más pobres y los que sufren? Porque fácilmente nos sale reclamar a otros que se comprometan. Pero yo, ¿qué hago? ¿Podremos mirarnos y responder esa pregunta sin echar culpas como adolescentes, sino desde la responsabilidad de hacernos cargo, incluso si es necesario, realizando una autocrítica madura que tanto necesita escuchar alguna vez nuestro pueblo? Porque nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros no podemos hacernos los tontos. Hay que acompañar con hechos y no solo con palabras ese enorme esfuerzo de nuestra gente. Por eso siguen doliendo algunas acciones de la dirigencia divorciadas de la ciudadanía de a pie, como los tan comentados autoaumentos de sueldos de algunas semanas atrás. No ser como adolescentes, no echarle la culpa al otro, todo lo que el gobierno no tiene en su manual de procedimientos. De esto le habló el primado de Buenos Aires. 2 veces en 2 días. El sábado le dijeron esto a Milei, con Milei delante, y hoy ya les acabo de mostrar el pedido del primado de la Argentina diciéndole al gobierno distribuyan los 5 millones de kilos de alimentos que admitieron que tienen y que Milei dijo se están distribuyendo, pero no se están distribuyendo ni siquiera a los comedores de la Iglesia Católica. Mientras tanto, Milei, insisto, piensen en esto. La gestión está estancada, la ley bases no sale, la recesión está en niveles de pandemia. Son cifras que se conocieron esta semana. Piensen en este otro dato, se los digo así al pasar. El Banco Provincia de Buenos Aires tiene una herramienta de descuento que se llama la cuenta DNI en tarjeta de débito y tarjeta de crédito. En el registro año contra año cayó un 38% el consumo en el conurbano. Es un muestreo sobre miles y miles de personas, que son personas de clase media baja. Cayó un 38% el consumo. Si se lo compara, si se lo actualiza por inflación, cayó un 38% el consumo de esas tarjetas en el conurbano. Cada vez que hay algo que le sale mal, piensen, esta semana, mientras subía el dólar, Milei hacía un acto político donde cantaba temas de la renga. Cada vez que hay algo, alguna noticia que no viene bien al gobierno, Milei da un giro más sobre el show. Y sin ley bases y sin Pacto de Mayo, ayer hizo este acto en el Cabildo de Córdoba.
La ironía, algunos historiadores se dieron cuenta de la ironía de haber convocado un acto de la Revolución de Mayo en el lugar donde estaba, en 1810, la Contrarrevolución de Mayo. Ahí, en ese cabildo de Córdoba, el virrey Santiago de Liniers, el ex virrey Santiago de Liniers, y en solidaridad con el virrey depuesto, con Cisneros, se habían jurado derrocar a la Junta de Mayo. Un detalle para historiadores, para gente que le interesan estas pavadas, pero bueno, a Milei esas cosas no le interesan. Pero este fue el acto ayer, ¿no? Un acto donde se esperaba que hubiera mucha más gente. Esta es la toma aérea sobre la cantidad de población. El gobierno va a tener seguramente, porque todos los gobiernos tienen sus partidarios y sus aparatos que lo sostengan. De hecho, se vieron ya los famosos micros escolares anaranjados llegando al acto del Luna Park, donde Milei cantó temas de la renga. Todo esto va a seguir. El problema es que cuando uno lo analiza, lo que ve es esto, que a falta de capacidad de gestión, que no se está viendo, a falta de logros políticos, a falta de recuperación económica, lo que lo sostiene por ahora son promesas que la gente cree, el temor a que vuelva el peronismo, también hay que decirlo, y show, mucho show.